Hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube. Hoy vamos a hablarles de una carta muy interesante y que su nicho competitivo ha cambiado mucho a través de los años. Estoy hablando de Cordero de Dios, así es, Cordero de Dios. Bien, ¿qué tal fue Cordero de Dios en Troc? Al principio en realidad no se usaba tanto, de hecho se usaba bastante poco, dependía demasiado del mazo. Lo que pasaba es que en aquel momento no habían tantas entidades como habían hoy en día en el mazo intangible. Y si querías traer un Asmodeo, no ibas a usar Cordero de Dios. Ibas a preferir usar Rata o Conejo Carnívoro. ¿Por qué? Porque Cordero de Dios no te deja atacar con la entidad que vos traes. Así de que si ibas a jugar un Asmodeo con Cordero de Dios, estabas condenado a jugarlo en defensa. Y Asmodeo desperdiciaba esos 6 preciosos puntos de agresión que tiene. Después también estaba Leviatán, por supuesto, nadie lo condena por Leviatán, pero ¿qué pasa con Leviatán? De que como el juego en aquel entonces no era tan rápido como es hoy en día, era difícil traer a Leviatán, porque necesitabas a Cordero de Dios y 2 cartas más que no quieras deshacerte de eso. Leviatán con Cordero de Dios era más bien, estoy ganando, ya estoy en tiempo de ronda, vamos a jugar Cordero de Dios, vamos a tirar a Leviatán y así sé que el oponente no me va a pegar. Básicamente era eso. Y lo que sí era muy útil Cordero de Dios era para Santísima Muerte. Era bajo Cordero de Dios, bajo Santísima Muerte, me saco una carta de encima y después veo cómo sigo jugando. En aquel entonces los mejores mazos eran el natural y el mazo luminoso. Y era más que nada usado en el luminoso, como para decir, hago el combo luminoso, bajo tranquilo Cordero de Dios, Santísima Muerte, me saco el escudo que tenga el oponente, pego y hago 18. Más o menos era así al principio Cordero de Dios. Después, ¿qué fue pasando con él? Bueno, con la llegada de los años, con la llegada de nuevos arquetipos y demás, en realidad el nicho de Cordero de Dios lamentablemente no subió tanto tampoco. Sí, estaba Rafael, estaba Yukimil, estaba Diablillo, tenía sus utilidades, pero como impedía el ataque y después de usar el efecto de estas cartas que no podían defender, básicamente era para jugadas muy desesperadas o si sabías que te ibas a poder sacar esa entidad que pasaba a ser inútil rápidamente. Así que Cordero de Dios en realidad no fue subiendo mucho los escalafones hasta Éxodo. Eran jugadas muy sueltas que había con Cordero de Dios y no era en sí necesario para algo en concreto. Ahora, ¿qué pasó últimamente con Cordero de Dios? Encontró su punto fuerte con la llegada de Muerte y Resurrección. ¿Sí? Cordero de Dios es mucho mejor ahora de lo que era al principio que salía, contrario a lo que pueden hacer algunas cartas. ¿Cuál es el tema con Cordero de Dios en este sentido? De que Cordero de Dios hoy en día no solo que te trae rápidamente a Asmodeo, que es una carta que está bajando en uso porque bueno, se prefieren usar otras cosas para la agresión o para la defensa, es más fácil traer a Leviatán porque ahora están las piedras, así que te van a sepultar 2 entidades y ahí ya vas a tener la mitad, baja Cordero de Dios y Leviatán automático. Y además tiene un lindo combo Cordero de Dios gracias al mazo de los contadores, con el que se puede bajar a Cthulhu en un turno. Bajo Cordero de Dios, juego receta del caos, jugada sospechosa, traigo a la señorita Elfa, sepulto, encarno Cordero de Dios para traer al Diablillo, efecto de Diablillo, vuelvo a traer a la Elfa, sepulto otra vez la Elfa, ya tengo los 4 contadores para bajar a Cthulhu. Es así de simple, en un turno y con esas 2 cartas, Cordero de Dios baja Cthulhu. Más allá de eso, también encontró su nicho con el mazo tanto de contadores, vampiro y cazador, con cualquiera de los dos está bien. Pero encontró su nicho más que nada con el mazo vampiro, ya que además de hacer el combo con los contadores, puede traer a Nosferatu. Ahora que tenemos al Oso Buco, también puede traer al Oso Buco, no hay ningún problema. Pero más que nada por el hecho de que Nosferatu después se va a deshacer de Diablillo al final del turno. Porque al matar todo, Diablillo se autosepulta. Así que no lo necesitamos para agredir, ya cumplió su misión, ya está el efecto de Diablillo.
podríamos decir sin lugar a dudas que el punto más fuerte de Cordero de Dios es actualmente, y que tuvo un uso de regular abajo desde el principio. Y además de eso se le agrega otro hecho importante, de que antes era un Santísima Muerte y ahora tenemos dos Santísimas Muertes. Y estos dos Santísimas Muertes son un jugá Cordero de Dios, por favor te lo pido. Bajo Cordero de Dios, Santísima. Bajo Cordero de Dios, Santísima. Sí, hay un como para jugar dos veces al otro Santísima Muerte. Pero dependiendo del mazo que estemos jugando y dependiendo del mazo que juegue el jugador oponente, va a ser más práctico usar Cordero de Dios. Mucho más práctico usar Cordero de Dios. Bien, ¿qué pienso del futuro? Lo importante de Cordero de Dios es que saquen más cartas que sean como Santísima Muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Más cartas de que en vez de desacoplar sirvan o para defender en concreto o para resolver su efecto de forma inmediata, como hace Santísima Muerte. Es ahí donde Cordero de Dios puede brillar. Y como cuenta como dos materiales, también puede servir para entidades muy grandes como Leviatán, Balt o algunos de las otras entidades viejas que requerían de muchos materiales. Es un acelerador en ese sentido. Así que pienso que el futuro de Cordero de Dios depende de eso. ¿Qué entidades tangibles saquen a futuro? Pero yo pienso que su nicho va a seguir como hasta ahora, de regular a usado. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.